por las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Ahora nuevo con TikTok, así que vamos a arrancar este maravilloso mensaje que estamos sin duda va a estar súper buenísimo y que nos vamos a poner en las manos del Señor. Mi hermano Nelson, coméntenos algo. Ya aquí mi hermano Nelson, voy a presentarlo. Mi hermano Nelson, ya listo y preparado. Gracias una vez más, hermano Nelson, por estar y ahora sí que aceptar la invitación. Sé lo ocupado que nos encontramos, ¿no? Sí, no, damos gracias a Dios porque podemos retomar este trabajo que para nosotros es muy especial, es una bendición, un privilegio poder estar en este lugar, por este medio que Dios ha provisto, poder compartir la palabra de Dios. Que bueno, como decíamos en la oración previa, que no depende de nosotros, sino que solamente somos los mensajeros de la palabra de Dios, y eso es lo que cambia las vidas y cambia los corazones. Claro que sí, mi hermano Nelson, es un placer. Siempre le damos gracias a Dios y oramos por los ministros, pastores, líderes que han venido a estar y nos visitan y traen su mensaje, y es un aporte grandísimo, mi hermano Nelson, para nuestras vidas y para mucha gente que en este momento nos escucha. Si usted nos escucha, si nos está mirando por las redes sociales, le mandamos un saludo. Momentos Brillantes Radio, un servidor, Eleazar Ruiz, a esta hora. Así que vamos a permitir primeramente, Dios, todos los sábados, y si en algunos sábados de todas maneras le hacemos saber en las redes sociales qué cambios hay, ¿verdad, hermano Nelson? Sí, quisiera aprovechar de saludar. Bueno, claro. Saben, yo vengo desde Chile, un país muy lejano a este lugar. Nosotros estamos acá en Fresno, en California, en Estados Unidos, y realmente Chile se ve como el último rincón del mundo. Así que las personas que nos ven allá, amigos, familiares, gente de la iglesia, mucho tiempo, grupos musicales, evangelismo, y muchos recuerdos que vienen en nuestra mente. Así que un saludo para todos nuestros hermanos, especialmente en Chile, en Santiago de Chile, la capital donde nosotros nos desarrollamos, y también para todos los que nos escuchan alrededor de todo el mundo. Solamente Dios sabe hasta dónde llega esta señal. Así es, hermano Nelson, así es. Estamos súper contentos, súper felices. Sabemos que Dios está haciendo grandes cosas y lo seguirá haciendo, ¿no? Esa es una parte que nosotros conocemos, que sabemos que el Señor, Él es el que hace las cosas grandes. Solamente instrumentos es lo que somos, mi hermano Nelson. Sin más preámbulos, vamos a empezar con este tema que le pusimos la vara y el callado, mi hermano. Amén. Sí, es un tema que nos toca muy directo, porque habla acerca de lo que pasa con este animalito con el cual Dios nos compara mucho, que es la oveja. Yo hablaba con los hermanos de la congregación y decía, ¿por qué? Bueno, Dios es Dios y es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Pero a mí me gustaría que no hubiera comparado con un, no sé, con un tigre, con un leopardo, con un caballo, no sé, un animal más hermoso, más llamativo, pero por algo Dios usa la oveja, porque si lo analizamos realmente tenemos algunas características, no todas, pero que nos acercan mucho a este tipo de animal. Y el tema de esta tarde, o sea, esta mañana, pero tarde, que sea en muchos lugares, lleva por título, como decía nuestro hermano Eleazar, la vara y el callado. Y en contexto, la base bíblica para este mensaje se encuentra en el Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Y dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta hermosa palabra. Potencia, Dios mío, Señor, estas ondas, Padre, de esta radio, Padre bendito, para llegar y tocar las vidas, los corazones de aquel que está necesitado, que está enfermo, que está angustiado, que está desesperado, que está pensando quizás incluso en el suicidio, engañado por el enemigo, para que este mensaje, estas palabras, Señor, puedan producir un cambio y una decisión de servirle, de ponerse en la mano de Dios, de entregar toda situación, todo problema en sus manos, porque usted es el único que tiene la solución, porque su palabra dice que usted es el Dios de lo imposible, Señor. Y para usted no hay nada que esté limitado, no hay nada que usted no pueda hacer. Muchas gracias damos, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, cuando hablamos acerca de un pastor en lo natural,
no estamos hablando como un cargo pastoral, sino que en lo natural. Siempre vive en nuestra mente perdón, el rey David, ¿cierto? Como el pastor de los pastores, como un ejemplo de lo que es un pastor de ovejas. Y lo recordamos también que cuando él enfrentó al gigante, enfrentó a Goliat, lógicamente había una seguridad y un propósito de Dios en todo eso, en ese mensaje, pero también había una preparación, perdón, una preparación por parte de David que tenía cierta experiencia en lo que él hacía. Lógicamente nunca se había enfrentado a un gigante, pero sí conocía su experiencia como pastor de ovejas y se había enfrentado y sabía lo que él podía usar y cuáles eran los instrumentos que le servían para ejercer su labor como pastor de ovejas. Entonces dice que estos dos instrumentos representan protección, disciplina y guía divina como pastor. Aquí tenemos que hacer un alcance, una diferencia. Primero estamos hablando como Dios, porque Dios dice que Él es el buen pastor. Y también lo podemos aplicar en nuestras propias vidas, los que tenemos el privilegio de ser llamados pastores, no por mérito propio, sino porque Dios le ha placido y Él nos ha dado la oportunidad de estar frente a una congregación. No porque seamos perfectos, infalibles, sino porque Dios ha tenido misericordia y porque alguien tiene que estar al frente. Y también es un mensaje para el pueblo de Dios, claramente que sí, pero también para nosotros los pastores, para tomar como ejemplo cómo Dios mira, cómo Dios trata, cómo Dios espera, cómo Dios confía, cómo Dios protege a sus ovejas, y nosotros como pastores, como ministros de Dios debemos tener muy claro eso, que no vinimos para ser servidos, sino que para servir a las ovejas, para servir a la iglesia y para servir a la congregación. Entonces dice, primeramente vamos a concentrarnos en la vara. Dice, la vara representa la defensa contra los peligros y la corrección disciplinaria. Volvemos a referirnos a David cuando él habla, que dice que él ya ha tenido experiencia y ha defendido a las ovejas de los leones, de los lobos, de cualquiera que viniera a atacarlo. Entonces, en base a eso podemos llegar a la conclusión de que la vara tiene que ser un instrumento pesado, un instrumento duro, un instrumento que pueda ejercer una resistencia contra animales feroces, para empujarlos, para golpearlos, etc. Entonces, tiene que ser un elemento grueso, con un peso, con un diámetro, con un volumen que permita enfrentar a este tipo de depredadores. Y también la Biblia, en otras partes de la Biblia, habla acerca de la vara como un elemento de corrección. Especialmente hay un proverbio, más adelante vamos a leer algún versículo, donde habla que dice que el muchacho que no es corregido con vara avergüenza a su madre o a su padre, a los que están a cargo de él. Y aquí lógicamente tenemos que aclarar que no estamos hablando de abuso infantil, ni de golpear con ira, ni de abusar de un niño. Al contrario, los niños son algo muy importante y muy valioso para Dios. Se refiere a la vara como establecer reglas claras dentro de una casa, como un niño debe comportarse, como un niño debe actuar, para que no traiga vergüenza a sus padres, porque lógicamente si el niño se porta mal, lo primero que van a preguntar es quiénes son los padres, de dónde salió este niño, ¿cierto? Entonces, la vara representa, como decíamos, defensa contra peligro en el caso del pastor de ovejas que se enfrentaba a los depredadores, y también la Biblia lo asocia con la corrección, con la disciplina, con el rigor de saber que si tú haces algo malo, va a tener una consecuencia y va a tener un castigo para tu vida. Cierto, amén. Perdón, se complica la garganta. Entonces eso es algo que se ha perdido mucho en estos tiempos, y los padres, empujados por muchos psicólogos, quieren convertirse en amigos de sus hijos, no en su padre, no en la persona que le impone las reglas y le enseña lo bueno y lo malo de la vida y de las decisiones de cada uno. Tú como cristiano no puedes ser amigo de tus hijos, tienes que ser un padre
un padre amoroso, un padre presente, un padre que sabe cómo corregir sin ira, sin estar alterado, sino que imponiendo la disciplina con calma, con autoridad, porque sabe que si actúa de esa manera va a tener buenos frutos cuando ese niño ya crezca, sea un muchacho, sea un adolescente y tenga principios y valores que lamentablemente en esta sociedad cada vez los vemos menos, porque cada vez los hijos tienen más privilegios, exigen más cosas y tienen menos deberes. Ahora, el callado es el otro instrumento que, no sé si usted lo ha visto, se lo ha imaginado, es como una vara, pero en la parte superior tiene como una desviación, como un semicírculo, y él tenía otro objetivo. Dice que el callado representa la guía cercana y consuelo para enderezar el camino. Y aquí vamos, lógicamente, al ejemplo claro. Cuando una oveja, ¿cierto?, se aparta en su inocencia, en su poco tino, poco pensamiento, poco inteligente, podemos decir, se aparta del camino y se enreda ahí entre medio de las rocas, entre medio de las ramas, entre medio de los arbustos, entre medio de las zarzas. Y la única manera de poder sacarla de ese lugar es que el pastor usa el callado y como tiene ese semicírculo en la parte superior, la toma del cuello, la hace hacia atrás y ejerce fuerza y la saca de ese lugar. De otra manera sería imposible poder, porque el brazo tiene una longitud limitada, puede poner en peligro la vida del pastor. Así que se usa para eso específicamente, para sacarla del peligro. Y lógicamente esto tiene una interpretación también en lo espiritual. Como Dios, como el buen pastor, quiere siempre estar guiando nuestro camino. La palabra de Dios, los mensajes, las predicaciones, siempre hablan de lo que Dios nos está proponiendo para que nosotros hagamos, para que no nos metamos en problemas. Que realmente no hacemos caso y nos metemos en problemas. Pero el propósito de Dios, como el buen pastor, es ser una guía para nosotros. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestro manual de instrucciones. Aquí dice lo que tenemos y lo que no debemos hacer, lo que podemos y no podemos hacer. Y si hacemos tal cosa, va a haber esta consecuencia. Y esas son leyes espirituales y leyes también naturales que no se pueden confiar. Van a haber consecuencias de toda tu actividad, de todo tu caminar. Si la oveja, por ejemplo, se aparta del redil, no escucha los consejos, es terca, es porfiada, se va a meter en problemas, va a quedar, quizás va a quebrarse una pata, va a quedar lesionada, va a quedar atrapada en una roca, y ahí va a tener que intervenir el pastor, ¿cierto?, con el callado para poder, ejerciendo fuerza, sacarla de ese lugar y traerla nuevamente al redil. Dios también, con nosotros, primeramente como hijo de Dios, ejerce esa función. Y nos está siempre dándonos la oportunidad de guiarnos en nuestro camino y también nos da el consuelo porque no nos hace sentir mal, no nos hace sentir culpables, no hay juicio contra nosotros, sino que Él dice que nos consuela y lo que Él quiere, lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos, que nosotros enderecemos nuestro camino, que vamos por el camino correcto, que no vamos por el camino del mal, del despeñadero, del precipicio, sino que vamos por el camino seguro. Y si tomamos nuestro oído atento, Dios puede, como el buen pastor, guiar nuestro camino y evitarnos malas consecuencias de nuestra poca atención a las instrucciones que Él nos está dando. Ahora, estos ambos instrumentos que usaba el pastor en la antigüedad, y yo creo que aún lo usa en los lugares, en el campo, ¿cierto? Dice, ambos instrumentos, la vara y el callado, infunden seguridad y aliento al creyente en tiempos de dificultad. Qué importante que podamos reiterar y repetir eso, porque ahora en estos tiempos, ¿quién no tiene un problema, hermano? ¿Quién no tiene una dificultad? Ya sea matrimonial, familiar, personal, de dinero, de salud. Todos están enfrentando o estamos enfrentando dificultades, pero Dios nos dice que Él en su gran amor y misericordia usa estos instrumentos para infundir en nuestros corazones, en nuestro espíritu, seguridad y aliento al creyente en tiempos de dificultad. O sea, tú, ni el que está escuchando, ni nosotros estamos solos. Aparentemente quizás lo pensamos, mucha gente acá en California ha dejado su familia en México y está sola, aparentemente en lo natural. Pero primeramente Dios dice que no estamos solos, que Él está con nosotros
como en su labor de buen pastor desde el cielo, y también la iglesia, la congregación tiene que ejercer esa función de compañerismo, de apoyo, de empatía con aquel que está sufriendo, con aquel que está pasando necesidad, ya sea física o espiritual. Y también ejercer, entre comillas, un pastorado en el cual también está dándole aliento y seguridad al hermano de la congregación que está pasando por dificultades. Amén, amén. Siguiendo con el análisis, podemos decir que la vara, que representa protección y corrección, a nosotros nos gusta la protección, pero la corrección no nos gusta. Siempre, o cuando decimos recibimos a Jesús como Señor y Salvador, sí, lo recibimos como Salvador porque nos conviene, porque nos da vida eterna, esperanza, perdón de pecado, todo lo demás. Pero muchos no lo han recibido como el Señor de su vida. Y siguen viviendo exactamente como vivían antes de supuestamente haberle conocido o haberle recibido. Entonces la vara representa protección y corrección. Es un instrumento pesado, como decíamos, para defender a las ovejas de depredadores y para la disciplina correctiva cuando se desvían. Simboliza la autoridad y la palabra de Dios. Y eso es una cosa que el enemigo siempre ha estado tratando de minar, de afectar lo que es la autoridad y la palabra de Dios. En estos tiempos, especialmente, se ataca la palabra de Dios, se le cuestiona, se le dice que fue escrita por hombres, y ciertamente sí, fue escrita por hombres, pero por hombres inspirados por el Espíritu Santo, en un periodo de 1500 años, y asombrosamente la palabra de Dios tiene una coherencia absoluta, algo que es imposible de lograr en lo humano. Pero porque, como simboliza la palabra y la voluntad de Dios, el mundo y el enemigo quiere eliminarla, quiere destruirla, quiere desacreditarla, pero la palabra de Dios va a permanecer por los siglos de los siglos. El callado simboliza la guía y el sostén, el apoyo. Dice, es un palo con un gancho usado para dirigir a las ovejas, rescatarlas y mantenerlas cerca. Simboliza la dirección del Espíritu Santo y el consuelo. ¿Cuántos problemas, cuántas situaciones nos habríamos evitado, hermanos, si antes de tomar cualquier decisión buscáramos y pidiéramos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas? Haríamos programas completos acordándonos de todo eso. Amén, sí. Porque mucha gente viene a nosotros, o viene a la congregación, o viene a las consejerías, hablando, por ejemplo, que tiene un problema en su matrimonio y que cuando está en la iglesia la persona actúa de una manera y en su casa actúa de otra forma distinta. Y todo eso viene de que, lamentablemente, aún siendo cristianos, muy pocas veces nos detenemos a pensar y a pedir la dirección del Espíritu Santo en nuestras decisiones, en aquellas decisiones que van a afectar el resto de nuestras vidas, hermano. La Biblia habla del yugo desigual. Yugo desigual, ¿Sí? Pero a veces, incluso dentro de la iglesia, hay yugo desigual. Sí, cierto. Y esas cosas se ven después. Porque durante el noviazgo, tú y la otra persona, todos presentamos lo mejor de nosotros. Nos presentamos el mal carácter, nos presentamos el mal genio, nos presentamos el hablar duro, todas esas cosas que son cosas negativas las tenemos bien guardaditas y solamente aparecen después, ya en la intimidad del matrimonio, de la familia. Entonces, el callado debería ser algo que para nosotros espiritualmente debería ser algo muy importante, porque dice, simboliza la dirección del Espíritu Santo y el consuelo para nuestras vidas. ¿Cuántas personas necesitan ser ministradas, necesitan ser consoladas en este momento? Hay mucho dolor en el mundo, hermano, mucha desilusión, mucha enfermedad. Esta semana una persona que nosotros conocemos recibió el diagnóstico que nadie quiere recibir, de un cáncer, y no sabe, todavía no lo han determinado en qué nivel está. Pero todos sabemos lo que significa. Cáncer humanamente es símbolo de muerte, de sufrimiento, quimioterapia, vómitos, caída del pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios trae consuelo a nuestras vidas y Él también tiene dominio y control, autoridad, porque en la cruz del Calvario Él dice que se llevó toda enfermedad. Y Dios tiene el control sobre el cáncer también. Así es, amén. Y el cáncer muchas veces
respaldado por estudios médicos, dicen que se manifiesta muchas veces por una depresión, por una angustia profunda, por una decepción, por un sufrimiento no expresado, esa gente que se guarda las cosas. Y Dios está ahí en ese momento y nos está diciendo que el callado espiritualmente debe ser un instrumento muy importante que nosotros debemos dejar que Dios use con nosotros. No ser terco, no ser rebelde, sino que ser sumiso como la oveja, ¿cierto? Para que Dios nos guíe, nos saque de esa situación, de ese problema y nos ponga en el camino correcto. Dice, uso en la Biblia, dice, aún en el valle de sombra de muerte, la presencia activa de Dios protege y guía. Lo que leímos, ¿cierto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es una declaración tremenda y profunda y sincera que nace del corazón de David hacia Dios. ¿Y quién más que David había andado en valle de sombra de muerte? Todos conocen la historia, ¿cierto? Cuánto querían matarlo, cómo Saúl quería eliminarlo, cómo tuvo que pasar por muchos lugares, tomar decisiones que quizás no eran las más sanas, cómo también él se involucró, pecó y después asumió el costo del pecado, el pago de ese pecado. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Somos nosotros capaces o tenemos realmente la confianza o el nivel de conversión para decirle cada día, cada mañana a Dios, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo? Deberíamos ejercitarnos a declarar eso, aunque a veces no lo creemos, no porque Dios no lo pueda hacer, sino porque nos consideramos indignos, pecadores, nos juzgamos nosotros mismos, pero Dios dice que Él va a estar con nosotros en todo momento. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, tú me vas a corregir, pero tú a la misma vez me vas a proteger y me vas a guiar por el mejor camino, me vas a sacar de la dificultad, vas a estar usando los dos instrumentos. Ahora, ¿qué son estas dos cosas? La vara y el callado. Dice que son instrumentos del pastor, en el sentido del buen pastor como Dios, y también nosotros como pastores terrenales podemos usar estos dos elementos en sentido figurado. O quizás sería bueno construirse, ¿no es cierto?, físicamente. Tendríamos que ir a muchos lugares, especialmente con el callado, a sacar hermanos de lugares que no corresponden, ¿cierto? Ahora vamos a ver si el hermano quiere salir de ese lugar o no. Bueno, va a costar mucho, o el callado va a tener que ser muy fuerte para poder sacarlo de ahí. Dice que son instrumentos de consuelo y corrección, y también son instrumentos de autoridad y guianza. ¿Y por qué? Yo decía al principio, ¿por qué no nos comparó con otro animal? Porque realmente la oveja, nosotros nos parecemos mucho a la oveja, ¿verdad? En lo que deberíamos no nos parecemos, que de repente en la sumisión, y como Jesús dice que fue como un cordero inmolado que no abrió su boca. Pero en eso no nos parecemos en las cosas negativas. Porque dice, las ovejas dependen totalmente del pastor para obtener su alimento, agua, liderazgo y guía. O sea, las ovejas por sí solas no pueden hacer nada, hermano. Su destino es morir, porque no tienen instrumentos de ataque, no tienen instrumentos de defensa. Son totalmente indefensos, apartados del rebaño. Dice que peor todavía. Y hay aquí en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, habla en general del buen pastor. Jesús está hablando, denominándose a sí mismo como el buen pastor. El 10 del 11 en adelante dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, o su vida da por las ovejas. Tremendo. En el caso de Dios no hay duda, porque Jesús se hizo hombre y vino a esta tierra a dar su vida por la salvación tuya y de la mía y de toda la humanidad, porque dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahí viene la pregunta para nosotros, como pastores aquí en la tierra.
amamos de esa manera a nuestros hermanos, nuestra congregación, que estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Mucha gente dice, yo daría mi vida por mi hijo, por mi esposa. Sí, pero te tengo una noticia, tu vida no te pertenece. Tu vida le pertenece a Dios, primeramente. Es un buen deseo del corazón, pero ¿quién daría su vida por un extraño? ¿Quién daría su vida por un hermano muy porfiado, que hay que usar el callado semanalmente para sacarlo de los lugares complicados? Y sí, Dios está poniendo también a prueba nuestro corazón en ese momento. Deberíamos tener ese nivel de compromiso, de decir, llegar al extremo de decir eso. Más adelante dice, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de esta redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tremendo. Ya habíamos estado usando el Salmo, que es el Antiguo Testamento, ya en el Evangelio de Juan. Jesús, hablando en primera persona, habla este tema y lo trata. Por algo debe tener un grado muy importante esta analogía que hace Dios o Jesús en este caso de nosotros y las ovejas. Dicen, por ejemplo, la vara también, el instrumento que hablamos al principio, también se utilizaba para llevar la cuenta del rebaño. Es un instrumento que aparece también ahí en el Antiguo Testamento, en Levítico, se lo voy a leer. Levítico 27:32. Dice así. Dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. También se utilizaba la vara para eso, para separar, para llevar la cuenta del rebaño. Y otra cosa muy importante, por ejemplo, el callado, dice que solo se utiliza para las ovejas, para ningún otro animal. Ningún otro animal, ni sus primos que son las cabras, ni el ganado, ni las reses, ni los caballos, ni los potrillos, nada, para ningún otro animal se usa el callado, exclusivamente para la oveja. ¿Por qué se da? Porque la oveja es más porfiada. sí. Podríamos sacar esas conclusiones, Más ¿cierto? confiada, sí, es cierto. Y por ejemplo, como hablábamos acerca de la vara como instrumento de disciplina, vamos a leer ahí en Proverbios 29. Esta cita no le gusta a los psicólogos, pero debemos dejar en claro que cuando hablamos de corrección, hablamos de una corrección en amor, no de un abuso físico contra los niños. Amamos a los niños y Dios, si Jesús dijo dejar a los niños que vengan a mí, ¿quiénes somos nosotros? Pero como niño necesita una corrección y una palabra de autoridad para poder crecer y desarrollarse como una persona de bien. Y el Proverbio 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Aunque en principio están olvidados en estos tiempos, ¿cierto? Más el muchacho consentido, ¿qué pasa? Avergonzará a su madre. ¿Quién quiere ser avergonzado? Nadie. Pero con la actitud muy permisiva de algunos padres, especialmente en estos tiempos, con la excusa de decir, yo no tuve nada cuando niño, así que yo le doy todo a mi hijo, Cierto. lo están mal criando y lo están mal formando como persona, porque va a creer que todo el mundo va a tener esa misma actitud y lamentablemente fuera de su casa la actitud es totalmente diferente. Y en Proverbios 22:15 también dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Tremendo, es una promesa tremenda,
para que tú no seas avergonzado cuando tu hijo cometa errores, cometa situaciones, porque dice que es natural a esa edad. Unos más, unos menos, dice la necedad, perdón, el ser necio, el ser obstinado, el ser tuso, el no entender razones, está negada al corazón del muchacho, o sea, lo asume como algo natural. Pero dice que en ese momento, cuando se manifiesta esa situación, cuando se manifiesta esa necedad, ahí aparece, dice, más la vara de la corrección la alejará de él. Lógicamente yo pienso que aquí está hablando de la vara, pero de una vara lógicamente mucho más pequeña, para no causar daño, sino que para establecer disciplina cuando es necesario. Cierto. A nosotros, si le pregunto al hermano Eleazar o le pregunto a cualquier otro, cuando niños nos dieron a nosotros sus palizas, zurras, o como se le llama en distintos países del habla hispana. Sí. Pero aquí estamos, no estamos traumados, ni tuvimos nada, porque eran dentro de lo natural. Creo que fue lo mejor. ¿Cierto? Yo me acuerdo que a mí no me gustaba mucho, no que me gustara bañarme, era que mi mamá era muy nerviosa y lo hacía muy duro, ¿me entiendes? Me lavaba el pelo y muy duro. Y eso yo no me gustaba y me escapaba y mi mamá me perseguía. Y en esos tiempos te lavaban ahí en el patio, ¿cierto? Se calentaba agua y no eran las comodidades de ahora. Sí, cierto. Pero nada de eso nos marcó. O sea, hay gente que usa eso como excusa, dice, no, que fueron aquí. Quizás hay casos de extremos, sí, hay casos extremos en que los niños eran abusados totalmente y golpeados salvajemente. No estoy hablando de eso, estoy hablando de como hacíamos en Chino, unos correazos por ahí, unos varillazos, y con eso nadie se iba a morir. Y lamentablemente, aquellos que atacan esto, la razón nos la da lo que está pasando ahora, cómo son los jóvenes, cómo son rebeldes, cómo son altaneros, cómo son irrespetuosos, cómo no respetan a sus padres, cómo no respetan la ley, cómo no respetan la policía, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, qué bueno que existen estos instrumentos, primero para Dios, para guiarnos a nosotros, para guiarnos por el camino y para no dejar que nosotros como ovejas vayamos por el mal camino, nos perdamos y nos apartemos del redil, porque la oveja, como decíamos, no tiene instrumentos de ataque ni de defensa. Es muy fácil de que pueda morir porque no puede buscar agua sola ni alimento, necesita ser buscada y ser protegida y ser parte de un rebaño. Cierto. Y eso también es muy importante porque después de la famosa pandemia, mucha gente dejó de ir a la iglesia y solamente la ve por Zoom, por YouTube. Y claro, entre comillas, es mucho más fácil, mucho más cómodo. Pero la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque la oveja necesita el rebaño, necesita la compañía de otras ovejas, de otros seres iguales o similares a él, porque se ve reflejada en ella y los otros también tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Entonces, ese compañerismo, esa comunión nos ayuda también como ovejas, junto con el trabajo que hace el pastor celestial y el pastor en lo terrenal, usa la vara, el callado, para mantenernos como ovejas fieles y firmes, para que sigamos escuchando la voz de nuestro pastor, no nos confundamos, no caigamos en falsas doctrinas ni en cosas extrañas, y podamos cumplir el objetivo por el cual Jesús vino a esta tierra, para que nosotros nos recibiéramos perdón de pecados, salvación, esperanza de vida eterna, y como dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, hermano, si tu pastor quiere corregirte con la vara y con el callado, ten esa actitud que tiene la oveja, de ser humilde, ser enseñable, ser sensible a la gracia y a la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo. Lo creemos y lo declaramos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Mi hermano Nelson Venegas, híjole, tremendo mensaje, mi hermano. Qué bonito mensaje. Me llena mucho de gozo el hecho, mi hermano, de que una humilde oveja,
Sí, porque es diferente abeja o abeja. Sí, no, es impresionante el tema. La verdad, yo no había mirado tan profundamente lo que es el vara y el callado. Aparentemente, Uno lo lee. aparentemente uno no piensa que es similar, o sea, más bien que piensa que que es lo mismo, ¿no? Pero no, mi querido hermano, no es lo mismo. Mire, mi hermano, es un tema maravilloso y cual, pues, híjole, nos llenamos de gozo, la verdad, mi hermano Nelson. La vara y el callado. Yo tengo unas preguntas y quizá por ahí alguno de ustedes, oyentes que nos están escuchando, tengan alguna duda acerca de este maravilloso salmo, ¿no? Salmo 23:4, que en realidad es muy extenso, brother. Es muy extenso, es no solamente ya leerlo y ya no, es que si lo escudriñamos, le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría y entendimiento, nos vamos a dar cuenta, mi hermano, nos vamos a dar cuenta. Es lo impresionante. Sí, ok. Y esa vara es como aparentemente, si lo ponemos en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué viene siendo, mi hermano? Si la ponemos en nuestras vidas, ¿no? Si la ponemos, la vara, ¿qué significa? Como Dios, ¿qué nos quiere decir en esa parte? O sea, que Él nos ama, pero también nos corrige. Exacto, o sea, cumple las dos funciones, porque dice que representa la defensa contra los peligros. Y Dios dice que Él nos va a guardar y nos va a defender de los peligros, porque va a ejercer autoridad con esa vara para alejar a todo aquel que nos quiera dañar. Pero a la vez también, como dice usted, es disciplina. Y a nosotros no nos gusta la protección, pero no nos gusta la disciplina. Pero no quiere decir que la vara se use hasta llegar a un maltrato. No. Hemos dicho, bueno, y nunca está de más reiterarlo. Cuando hablamos de eso, se habla en sentido figurado. Estoy hablando de un castigo, de una corrección no basada en la ira, en el momento de agitación, sino que conversado y con calma, establecerle al niño que es necesario a veces usar este tipo de cosas. En el extremo estamos hablando, no estoy hablando de que sea una constante. Como a veces otra gente puede ser un castigo no físico, puede ser un castigo de juego, ¿cierto? De tener menos tiempo para jugar, cosas. Cada padre puede establecer un tipo de disciplina, no necesariamente física, estoy hablando en el sentido bíblico figurado, pero no estoy promoviendo eso. Estoy diciendo que el niño debe entender que si comete alguna transgresión de la cual se le ha advertido, tiene que haber una consecuencia para él, ya sea menos tiempo de televisión, menos tiempo de juego, como quiera. Prácticamente, brother, esta es una guía para una familia que tiene adolescentes, niños pequeños, que de alguna manera u otra piden la alianza de Dios, cómo en realidad, cómo edificar, cómo ahora sí que guiar a los hijos, ¿no? Porque sabemos que el reflejo de los padres, de la educación, se va a ver reflejado en los hijos cuando crezcan, ¿no? Por eso que la Biblia no es cualquier libro, hermano, porque tiene la instrucción para todos los aspectos de nuestra vida. Lo que pasa es que nunca nos preocupamos, o nos preocupamos muy poco de buscarlo, pero está la respuesta a toda situación. Incluso el libro de Proverbios, bro, el libro de Proverbios nos aclara muchas dudas en ese tipo de guías, bro. Exacto. ¿Sí? O sea, y como usted dice, no es que la sabiduría popular es un refrán, pero la mayoría de los refranes están basados en Proverbios. Así es. Mi hermano, mi hermana, usted que nos escucha, recuerde que el maltrato no quiere decir que sea corrección, ¿no? Hay que pedirle a Dios alianza, hay que pedirle a Dios sabiduría, que nos guíe cómo guiar a nuestros hijos, a los hijos, ¿no? Cuando se necesita esa corrección. Porque créeme decirle, mi hermano, que un servidor, si no haya sido por la corrección de la vara de la que estamos hablando, mi hermano, quién sabe dónde estaríamos. O ya no estaríamos. Es tan importante en realidad este tema. Lo podemos usar en nuestras vidas, con los hijos, con los adolescentes, hermano. Cuando muchas de las veces hay mamás, mira, que corren lágrimas, hermano. ¿Por qué? Porque llegan a una etapa donde ya no se puede guiar, ya no se puede corregir al adolescente. Por eso que habla del niño, porque después dice que en el corazón del muchacho está la necesidad, que es algo normal, es un peligro que va a venir. En algunos es más evidente que en otros, pero se va a manifestar esa situación.
Ya lo sabe mi hermano, mi hermana. Si usted está a tiempo, tiene niños, tiene pequeños que los puede corregir, es tiempo de corregirlos. No es precisamente el maltrato. Y de hecho, estamos aclarando que no llegar al maltrato, ¿no? No llegar al maltrato, porque incluso aquí en Estados Unidos, mi hermano, el maltrato a los niños, ¿no? Y todo eso es penado, ¿no? No, y lógicamente eso va contra la ley, pero también la ley se usa y muchos jóvenes manipulan esto y manipulan a sus padres porque los amenazan con denunciar. Nunca nosotros vamos a estar promoviendo eso aquí en esta radio ni en ningún otro lugar. Estamos hablando de establecer normas y reglas. Ya no que sea una vara física, sino que una vara en el sentido de establecer reglas y normas dentro de la casa. Si tú vives dentro de una casa, tienes que cumplir con ciertos requisitos, ciertas normas, o vas a tener alguna consecuencia. Como decía, cada padre sabe cómo hacerlo, así disminuir el tiempo de televisión, disminuir el tiempo de juego. No necesariamente, y es tratar de evitar al máximo un castigo físico. Estamos hablando de aquí del ejemplo de la vara y de la oveja, porque son animales, no porque ellos tampoco tengan, o sea, deben ser maltratados, sino que está puesto como un ejemplo, como una analogía. Pero estamos hablando más que de una cosa física, estamos hablando de establecer normas y reglas y consecuencias para cada una de nuestras actividades. Claro que sí, mi hermano. Aparte de que eso no estamos hablando de la vara. Claro, ahora viene la parte de que lo que es el callado, ¿no? Pero en cuanto a la vara, mi hermano, créeme decirle que rinde mucho efecto, muy bueno y positivo, brother. Claro que sí. Aquí lo que Dios nos está diciendo es que Él nos va a proteger, nos va a corregir, correcto, nos va a corregir, porque Él es la autoridad. La palabra de Dios es el Padre. O sea, eso es lo que se ha perdido. O sea, se empezó con pocas cosas, pero se perdió la autoridad de los padres, se perdió la autoridad de los profesores, en muchas partes se perdió la autoridad de la policía, y así es un trabajo muy minucioso del enemigo para ir destruyendo la autoridad, y finalmente el objetivo del enemigo es destruir o sacar de la mente, del corazón, la autoridad de Dios. Excelente, sí, claro. Me gusta mucho, brother, la función del callado. Fíjate que a partir de que hemos leído, escudriñado, escuchado de muchas fuentes de información, la función del callado me llama la atención. Cómo es una vara con una curva, brother, al final, ¿no? Y lo que llama la atención es que solamente sirve para la vara. Sí, y nomás para un solo animal. Mi hermano, este que nos escucha, créeme decirle que suscríbase, mándanos un like, mándanos un saludo, háganos saber y mandarle saludos donde quiera, en todo Estados Unidos, México, Sudamérica, donde usted nos escuche por las redes sociales. Y es un medio que ahorita nos está ayudando bastante y hemos llevado bendición y hemos sido bendecidos. Mi hermano Nelson con nosotros, no sin arte, mi hermano Nelson, explícanos un poquito acerca de la función yo sé que la función del callado, ¿no? Pero yo sé que yo sé que nos has dicho, yo sé que nos has dicho que es una guía cercana. Explícanos un poquito cómo funciona. Es una guía cercana, es algo que traemos nosotros. Incluso el ejemplo que nos has dado, que el pastor usa el callado, ¿no? Claro, el pastor usa el callado. Y eso, bueno, tiene un sentido natural. Lo que estamos diciendo acerca de sacar a la oveja de que está metido en un peñasco, en un risco, y también tiene un sentido espiritual, que nosotros, primero Dios, hacia nosotros también usa su callado para sacarnos de los problemas y las dificultades en las que nos metemos, porque no pedimos la dirección del Espíritu Santo en las decisiones, en todas las decisiones, pero en las más importantes de nuestras vidas. Y también nosotros, en el sentido natural, como pastores de una congregación, tenemos que tener ese instrumento, porque van a haber ovejas, van a haber miembros de la congregación que se van a meter en dificultad y va a haber que ir a sacarlo. Porque ahí dice la palabra, lo que leímos al último, dice, el buen pastor hace eso, el que es asalariado que está ahí solamente porque le pagan, le da lo mismo, si la oveja se enredó, se cayó, se quebró. Bueno, más encima el Salmo habla también de que dejó el 99 para ir a buscar a la que está herida. O sea, eso también habla de un muy buen pastor que tiene amor y misericordia por su oveja. Amén, claro que sí, mi hermano Nelson. El callado, aparte de que nos da dirección del Espíritu Santo, que es algo que nos has comentado, bro. Sí.
y el consuelo, ¿no? Dirección y consuelo. Claro, o sea, se refiere a que hay alguien a quien le importa, que mucha gente en este tiempo que vivimos, de mucha cosa económica, de mucho logro económico, de comprar cosas, que comprar aquí, que todo, pero hay mucha gente que se siente sola y gente que piensa que a nadie le importa. Amén, amén. Entonces, por eso es tan importante lo que decía yo, lógicamente, el pastor de la congregación, y también entre los hermanos de mostrar amor y interés, empatía por el que está pasando por un momento de dificultad, por un diagnóstico, por un problema matrimonial, por una separación. De repente vamos a la iglesia, no hay malas personas y nos vamos y no nos preocupamos, no nos importa qué le está pasando a la otra persona. Y en ese sentido el callado también, más que físico, tiene que ser un instrumento por el cual podamos sentir que si alguien nos va a buscar a ese lugar, se da el trabajo de llegar, de poner el callado, de hacer fuerza para sacarnos, porque le importamos. Claro. Y eso muchas congregaciones y mucha gente se va de una congregación o deja de congregarse porque siente que a nadie le importa. Que está el grupo, el grupo de alabanza, que todos se saludan, que todos son amigos, pero nadie se preocupa del nuevo, del que vino por primera vez, o del que está pasando por un problema. Antes, por ejemplo, en la iglesia se oraba mucho, ahora se ora muy poco. Y tampoco se deja el tiempo para orar por los problemas o por las necesidades de las personas. En muchos lugares me ha tocado a mí ir y no se hace. Y eso es porque no le importa lo que le está pasando al otro. Cierto, es un punto muy importante. O la iglesia, las mega iglesias, tengo 800 miembros, pero ¿cuántos conoces? ¿De cuántos sabes tú qué está pasando? ¿Qué problema está? ¿En qué dificultad está? Al final se convierte solamente en un número, en una estadística. Y el callado, en el sentido del pastor terrenal, no está funcionando porque no está yendo a buscar a nadie que está en problema, que está en dificultades, que queda solamente con el grupo que se porta bien, con las ovejas que se hacen caso en todo. Pero también tienes que preocuparte por aquellos que están causando problemas. Amén. Sabemos que, mi hermano, que Dios nos trae consuelo en nuestras vidas. Si alguien que nos escucha está pasando una situación difícil, quiero decirle que la palabra de Dios nos dice que Él nos da consuelo, que Él nos ayuda, que Él entiende nuestros pesares, nuestras situaciones que estamos pasando. ¿Sí? También dejar que Dios nos use es algo impresionante. Dejar que cuántos decimos, no, yo no ocupo a Dios, yo lo hago solo, conmigo basta, ¿no? Claro, o sea, una autosuficiencia. Y eso, mi hermano, dejar uno por nuestra cuenta, mi hermano, créeme lo que vamos derechito al fracaso. Sinceramente, mi hermano, Dios nos trae consuelo. Cualquier situación que esté pasando, cualquier problema, enfermedad económica, física, emocional, cualquier situación, dejemos y pongámonos las cosas en manos de Dios. Sí, así que mi hermano Nelson, fue un placer y será un placer, mi hermano, tenerte aquí en la cabina, Momentos Brillantes Radio. Estamos súper contentos, mi hermano, algo que quieras complementar. No, solamente, bueno, nuevamente dar gracias a Dios por eso y esperar que en cada área de nuestra vida Dios tome el control. No, lamentablemente no tenemos control de nada, hermano. Somos tan pequeños, tan insignificantes hablando en el mundo material. Para Dios somos importantes porque Jesús vino a morir por nosotros, pagó un precio valioso. Pero aprendamos eso, lo bueno de la oveja, ese carácter sensible y humilde, y que se deja guiar y que se deja enseñar. Mi hermano Nelson en cabina, Momentos Brillantes Radio, un servidor Eleazar Ruiz. No le decimos adiós, sino hasta muy pronto y llámenos, comuníquese con nosotros, mándenos un like, suscríbase, que es bien importante para ayudar al ministerio. Momentos Brillantes Radio es un ministerio sin lucro, brother. Así es. Nadie gana aquí nada, solo somos instrumentos que aportamos a las cosas del Señor, que hemos sido para eso, hemos sido instruidos, brother. Yo creo que el corazón nuestro es aportar las grandezas, las cosas grandes que Dios nos ha dado, brother. Y es un maravilloso mensaje, mi hermano. La Valle del Callado, por mi hermano pastor Nelson Venegas, Salmo 23:4, léalo en su Biblia, léalo en su casa, en su teléfono, baje la aplicación. Y no sin antes, mi hermano, le damos las gracias, súper contentos, felices, mi hermano Nelson, gracias una vez más, mi hermano, Un placer. por todo ese apoyo y esa disposición, mi hermano, gracias por todo, Dios les bendiga, nos vemos muy pronto, bendiciones.